Muy buenos días, Linita, buenos días a todos los que ya se encuentran en la sala y poco a poco se van congregando, cumpliendo aquí con la cita de todos los sábados. Ya se nos ha vuelto una costumbre bonita de reflexionar sobre las aves, sobre los ecosistemas propios para ellas, y hoy con el gusto de presentar a Linita Forero Rosso, muy allegada también al club, al proceso que se ha llevado diríamos que en el departamento, en este avanzar sobre el estudio y la conservación de las aves. Linita es médico veterinario y magíster en conservación, representante legal de la Reserva Natural Rancho Camaná. No. ¿Sí? No soy representante legal, soy el representante al CIRAP de Fundación Camaná. Ah, ok, ese es el sistema departamental de áreas protegidas, ¿cierto? Regional de áreas protegidas. Regional. Igual ahorita lo vamos a hablar del sistema. Perfecto, entonces con la charla, ahí está en pantalla, reservas naturales de la sociedad civil, espacios ideales para las aves. Pues ese ha sido el objetivo, reflexionar un poquito sobre todo lo que tenga que ver con esos espacios y que tenga que ver con la conservación de las aves. Y bueno, bienvenida, Linita. Este espacio es para compartir, se ha siempre trabajado en que no sea la rigurosidad académica de que vemos casi que en todas las charlas, sino que sea más compartida, de participar. Y bueno, ahí estamos. Bienvenida una vez más. Y entro haciéndole la pregunta que no tiene excusa. ¿Quién es Lina Forero? Cuéntanos un poquito para iniciar esta charla de la Reserva Natural. Pues ya me presentó, profe. Mucho gusto a todos. Ve aquí varios conocidos y otros no muy conocidos. Como decía el profe Nelson, yo soy Lina Forero, soy médico veterinario apasionada por la conservación. O sea, si me preguntan de perros, yo ya no sé de perros, no sé de vacas, pero si me preguntan cómo hacemos estrategias para poder conservar nuestra biodiversidad, y puede que alguito sepa más. La idea de hoy, lo que me había dicho el profe Nelson, era pues que charlemos un poco sobre las aves. Yo no soy especialista en aves, no soy pajaróloga, pero entonces si me preguntan las especies, ahí está complicado. Pero tengo aquí la ayuda de Marta Camaná, que es mi socia, también de la fundación. Cualquier cosita ahí vamos a charlar. Y ahora esto no está funcionando. ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de qué es la Fundación Camaná, de explicarles un poquito qué es lo que hacemos. Vamos a hablar qué es una reserva natural de la sociedad civil. Parece que aquí hay varios que ya saben, otros que no saben. ¿Qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Y vamos a empezar a hablar ya de temas un poco más académicos. Y por último, vamos a ver un ejemplo de conservación-producción para aportar a la conservación de las aves. Pues lo primero es quiénes somos. Fundación Camaná nace de un proceso. Aquí muchos conocen la Reserva Natural Rancho Camaná en Restrepo Meta. Los herederos del planeta son parte del Club ATN Cuniculari, una organización sin ánimo de lucro que busca impulsar la sustentabilidad en el territorio a través de la conservación, el tejido social y modos de vida innovadores, fortalecer el tejido social y la construcción del territorio en diferentes contextos para el favorecimiento de la dignidad humana y el desarrollo local. Es una línea fuerte en temas de conservación e investigación. Una segunda línea muy fuerte en temas de tejido social, de este tipo de espacios, favorecer este tipo de espacios. A partir de nuestras vivencias podemos tener una vida sustentable y que ayude a la conservación. En la parte de abajo vemos a todos nuestros socios con profesiones distintas, con haceres distintos, pero enfocados todos a nuestro hacer. Ya lo que tiene que ver en temas de reservas de la sociedad civil, nosotros tenemos un programa que se llama Enredando y que nace del ejercicio de que nosotros fuimos ya reconocidos en el 2019. Las reservas no son el único esfuerzo de conservación privada que hay en el país, y la idea es que nosotros apoyamos ese tipo de ejercicios. Bueno, entonces, ¿qué es una reserva natural de la sociedad civil? Yo puse esto antes quisiera que ustedes me contaran qué entienden por reserva natural de la sociedad civil. Vamos mirando aquí al chat. Alguien que me cuente qué entiende por reserva natural de la sociedad civil. ¿Qué es una reserva de la sociedad civil? Todos menos Marta. Un área privada que se compromete a reservar. ¿Quién está hablando? Javier de Ecotrail Manantial. Javier, un área privada que se compromete a conservar. Natalia dice mi crianza. ¿Alguien más? Entonces,
Pues efectivamente, ¡uy, que está lenta esta cosa! Efectivamente, una reserva natural de la sociedad civil es un acto voluntario para conservar un pedazo de tierra que se siente propio sin necesidad de limitar su productividad. Esta es una linda definición tomada de la guía de planificación de áreas bajo protección privada de la Orinoquía, del cual hicimos parte en su autoría, que salió el año pasado. Entonces es como desde mi tierra, desde mi pedazo de tierra, yo voluntariamente decido conservar. Y eso no limita la productividad. Aquí podemos ver una imagen muy diciente de un bosque al fondo. En la parte de adelante podemos ver sembrados muchos tipos de plantas, tanto alimenticias como de jardín, como nutricias, etcétera. O una estructura para observar, para descansar, y podemos ver cómo esa armonía se encuentra entre todos estos espacios, entre el bosque atrás y entre el área productiva adelante. Entonces, esa es la característica principal que tienen las reservas naturales de la sociedad civil. Pueden conservar, o sea, conservan sin limitar la productividad, sin dejar de producir lo que uno tiene. ¿Qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un acuerdo que nosotros como país firmamos ya hace varios años. Bueno, entonces les decía que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de áreas protegidas que tiene el país. Fue un acuerdo que firmamos como país de crear un sistema, así como tenemos el sistema digestivo en nuestros organismos, también tenemos nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ayuda a que nosotros estemos saludables, tanto nosotros como personas como los ecosistemas. Entonces, actualmente hay 1.343 áreas protegidas. Eso equivale a 31 millones de hectáreas larguitas conservadas en el territorio nacional. La mayoría de ellas, aunque uno no lo crea, son áreas protegidas locales, es decir, reservas naturales de la sociedad civil. Son 933 hasta el momento reservas de la sociedad civil registradas ante el RUNAP, que es quien unifica todas estas estrategias de conservación, con aproximadamente 192.000 hectáreas. Eso es un cantidad, ¿no? La Orinoquía, en términos generales, es quien más aporta en términos de hectáreas. Pues ustedes saben que en la Orinoquía hay predios que pueden llegar a tener hasta 10.000 hectáreas. Hay la reserva natural de la sociedad civil más grande es de 10.000 hectáreas en Casanare. Entonces, el aporte que hace la conservación privada a la conservación del país es impresionante. Bueno, entonces aquí podemos ver la Orinoquía. Ustedes ven lo que se ve en amarillo son los parques nacionales naturales de conservación que tenemos nosotros. Y ustedes se dan cuenta que en la Orinoquía hay mucho espacio, como en blanco, rellenadito por unos puntos azules y unos puntos anaranjados, que las anaranjadas corresponden a las estrategias que tienen las Cormacarena, Corporinoquia, las estrategias regionales, pero vean el aporte que hacen estos punticos azules, que son las reservas naturales de la sociedad civil. En estas zonas que se ven solamente con puntos azules o incluso sin puntos, aquí en esta zona entre Sumapaz, Chingaza, etcétera, con muy poquitos puntos, ¿qué pasa entre ellos? ¿Cómo hacen para comunicarse las especies que hay entre los parques nacionales y el resto del país? ¿Cómo hacen para vivir? Si les toca quedarse aisladitos en esos parques nacionales, o cómo es la estrategia para que estas especies se comuniquen entre ellas tanto altitudinalmente en nuestra cordillera de los Andes como a lo largo de los llanos. Entonces, para eso tenemos las reservas naturales de la sociedad civil. Acá, no sé si alcanzan a ver, tenemos un ánima cornuta al fondo. Este es un ecosistema que no está representado bajo ninguna categoría de carácter público en el país. Hasta hace muy poco fue que se creó el Distrito de Manejo Integrado Sinaruco en Arauca, en que se está conservando este tipo de ecosistema, pero hasta ese momento solamente las reservas naturales de la sociedad civil estaban representando este tipo de ecosistema. Esta es la categoría del sistema de gobernanza privada con objetivos de uso sostenible. Aquí hay que hacer muy claro énfasis en el tema de uso sostenible.
La gran mayoría de las áreas protegidas del resto del sistema no hacen uso. Esta sería como una de las pocas que lo permite. Hay una inclusión y movilización de diversidad de actores a nivel nacional y regional y por supuesto aportan a la conservación, preservación y recuperación de la biodiversidad. ¿Qué otras cosas nos pueden aportar las reservas naturales, estas características impresionantes? Temas de educación ambiental, recreación, ecoturismo. Acá podemos ver un grupo de turistas en la Reserva Natural Rancho Camaná avistando aves. Estos espacios de las reservas naturales también permiten hacer investigación, formar en temas relacionados con el medio ambiente. Esas formaciones son formaciones cortas o formaciones para niños como también para adultos. También la característica principal es que hay una producción agropecuaria sostenible, como les mencionaba anteriormente, y por supuesto aportan al desarrollo regional. ¿Qué otra cosa hacen las reservas naturales? Aportan en la producción y la generación de bienes y servicios ambientales, ayudan a la construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria, y por supuesto son habitación permanente, o sea, no son áreas sin gente. Sí, hay gente ahí y viven de ellos y dependen de la reserva. Tejido social en la Reserva Natural Rancho Camaná, esto fue en el 2017. ¿Por qué son espacios ideales para las aves? Yo no sé si aquí alcanzan a ver el refugio, la seguridad que están dando estas áreas, porque proporcionan el hábitat ideal para que las aves se sientan tranquilas. Aquí vemos una cría, le dicen pato cuchara. El que se me sepa el nombre científico de esa especie le agradecería, a mí se me olvidó. Y acá podemos ver también una pareja de búhos escondidos, dormidos, haciendo de una reserva natural su hogar. ¿Qué más aportan? Son espacios ideales para la reproducción y cría porque no hay quien los pueda cazar o los pueda lastimar. La gran mayoría, por no decir todas las reservas naturales de la sociedad civil, están tan comprometidas con el ejercicio de conservación que evitan tener dentro de sus áreas, por ejemplo, animales que pueden llegar a cazar o a molestar a la fauna silvestre, como es el caso de los gatos, que por supuesto harían papilla a estos pobres crías que vemos en pantalla. Vemos también que hay alimento para todos. Entonces, podemos ver a mano izquierda una imagen muy clara de la huerta de Rancho Camaná. En esa huerta hay alimento tanto para los visitantes como para quienes viven en Rancho Camaná, como para los animales que la visitan. Aquí un colibrí visitando una de las flores cerca a ese jardín, a esa huerta, perdón. ¡Ay, Dios mío! Está pero re lento este computador. Y por supuesto son espacios ideales para el descanso. Acá tenemos dos especies migratorias, tanto piranga rubra como tringa solitaria, especies que vienen del norte por allá, casi de donde está Inesita, vienen al país y necesitan descansar en un sitio donde puedan encontrarse tranquilos, donde puedan encontrar alimento y refugio, y por supuesto encuentran en las reservas naturales esta oportunidad. ¿Qué están conservando? ¿Qué ecosistemas están conservando las reservas naturales de la sociedad civil que nos permiten conservar a su vez las aves? Entonces, algunos bosques secundarios principalmente y bosques primarios también, que son hábitats especiales para algunas especies. Por ejemplo, aquí tenemos una tángara mexicana también en Reserva Natural Rancho Camaná, fotografía
de Elvis esta. Estos animalitos necesitan este tipo de ecosistema para poder vivir. No lo vamos a encontrar como tan fácil en espacios más abiertos. Entonces, esa conservación de esos ecosistemas como tan puntuales son ideales. Acá podemos ver, por ejemplo, garceros. Esta es una reserva, son dos reservas en realidad en Casanare. La reserva La Gaviota. Estos son unos garceros impresionantes. Yo nunca en mi vida había visto tanta ave junta. Entonces, esos garceros no se encuentran, o sea, si ustedes van a un área protegida nacional, es muy poco probable que alcancen a conservar este tipo de ecosistemas. Es decir, las áreas privadas son quienes están aportando en estos ecosistemas, en la protección de estos ecosistemas. También en tema de esteros, aquí estamos hablando de ecosistemas propios de la Orinoquía, en donde nos encontramos. No sé si la mayoría somos de acá, estamos acá en la Orinoquía. Estos esteros que tampoco están conservados bajo ninguna otra figura de conservación. Los morichales, estos hermosos ecosistemas que son un mundo aparte. Acá podemos ver al pato carreto. Y las matas de monte, aquí unas garzas huesito les dicen, y el señor garzón soldado, quienes viven en estos ecosistemas. También están aportando a la conservación de palmares. Aquí vemos, es el refugio especial para este búho que, si me soplan por ahí el nombre científico del búhito. Búhos virginianos. Ajá. Listo. Bueno, y en términos generales, pues, ¿qué se necesita para hacer una reserva? Es tener la voluntad de conservar todos estos ecosistemas que hablamos, de contribuir a mantener este ambiente sano y biodiverso, tanto para nosotros como para nuestros hijos, como para los demás. Es esa necesidad que tiene uno adentro de ayudar, de aportar al otro y de aportar al país, al mundo en temas de conservación. Quiero que hagamos un ejemplo. Me avisan del audio, yo no les puedo ver tan fácil el chat. A ver, por aquí están diciendo nombres científicos. Vamos a ver si nos funciona el audio. Reserva Natural Rancho Camaná es la reserva natural de la sociedad civil más pequeña en la Orinoquía colombiana. Ubicada en el Piedemonte Llanero, en el municipio de Restrepo, Meta, Colombia, está muy cerca de atractivos estratégicos para la observación de aves, como lo es Bosque Bavaria, Camino Monfortiano, Sendero del Caney, entre otros. Y a tan solo 20 minutos del aeropuerto Vanguardia en la ciudad de Villavicencio. La familia Camaná, desde el año 1993, ha transformado un área de ganadería a una reserva natural de la sociedad civil, sembrando jardines, huerta y bosque para la biodiversidad. A marzo del 2020 se tiene un registro en el último año de 230 especies de aves, 120 polillas y 90 mariposas. Desde el año 2000, la familia Camaná comparte este lugar con algunos visitantes a través de un hotel con capacidad para 14 personas en 6 habitaciones. Cada habitación con su baño independiente, agua caliente, ventilación e imágenes alusivas a la biodiversidad de la reserva natural. Se ha venido transformando el lugar a partir del conocimiento de las necesidades de nuestros visitantes, y es así como la familia Camaná y todos nuestros colaboradores estamos con los brazos abiertos para poder compartir un modelo de vida en armonía con la naturaleza. Este video es hecho en casa para poderlos invitar a nuestro lugar.
Bueno, si pudieron escuchar el video. Sí, sí, muy bien. Bueno, aquí quiero hacer una pausa, quiero ver si tienen alguna pregunta. Por aquí nos están hablando de la garza nocturna, que no es un pato. Lo que pasa es que Martica en Casanare a ese le dicen pato cuchara. Por la forma, efectivamente no es un pato, es una garza, pero pues ustedes saben que los nombres comunes son como la gente los asume. Quería hacer una pausa, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta ese punto. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, Linita, yo te iba a pedir que si volvías a definir el sistema, donde te escuchamos mal, el sistema departamental de paz, El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. y que es una reserva para ponernos todos de nuevo en contexto. Listo. Esperen, me vuelvo por acá porque sí. Bueno. Entonces habíamos hablado que una reserva es un acto voluntario para conservar un pedazo de tierra que se siente propio. Lo decimos que se siente propio es porque hay muchas reservas naturales que son reservas naturales, a pesar de que no exista propiedad legal sobre la tierra. O sea, hay muchos ejercicios de tenedores en el país que han hecho un ejercicio fuerte por conservar, a pesar de que ellos no son los propietarios de esos pedazos de tierra donde se encuentran, sin limitar su productividad. Esta es lo que más la caracteriza y lo que más la difiere de otro tipo de categorías de áreas protegidas en el país. Es que se puede producir y conservar al mismo tiempo. Esa sería como lo principal. ¿Qué es el sistema como tal? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es esa agrupación de todas las áreas protegidas que están haciendo ejercicios de conservación. Son áreas protegidas de carácter local o de gobernanza privada, como son las reservas de las que hemos hablado. También están las áreas protegidas regionales, que son las que declaran las corporaciones, y por supuesto las que más conocemos, que son las áreas protegidas de carácter nacional, como los parques nacionales naturales, que son estas áreas grandes que veíamos aquí en el mapa, en amarillo. Son áreas muy extensas en donde solamente se puede hacer ejercicios de conservación, a menos que sea esta categoría que vemos en verde, que también permite hacer un uso, pero es una categoría muy especial que es nueva para el país, lleva muy poco tiempo en ejercicio, pero pues, en términos generales, las áreas de carácter nacional, la gran mayoría no permiten ni vivir ni hacer ejercicios de producción. Esas serían las diferencias. No sé si tú necesitas. Creo que el volumen sigue molestando. Oh, la verdad no sé qué más hacerle porque ya cambié la configuración de micrófono. Es a raticos como por internet, pero pues sigamos. Yo escucho perfecto. Bueno, aquí en el chat nos dicen, dejar el número de celular de Rancho Camaná. Marica, si puedes escribir en el chat el número de teléfono para que cuando quieran visitar Rancho Camaná, por favor, se comuniquen antes con ella. Luego Jorge pregunta cuáles son básicamente los requisitos que exigen para definir una reserva natural y quiénes los autorizan. Esa era la pregunta que estaba esperando. Pregunta de Jorge, ya puedo responder un segundo. Buenos días, interesante charla. En Boyacá existen varias reservas naturales de la sociedad civil que de igual manera son fundamentales para la protección y conservación. Estas áreas han sido declaradas por Corpo Boyacá. El ejercicio de la declaración de las reservas de la sociedad civil es hecho es un trámite, igual ahorita lo vamos a ver, es un trámite que se realiza ante parques nacionales. Corpo Boyacá no es quien los declara, sino que generalmente pues
pueden apoyar al ejercicio que está haciendo la comunidad. Entonces, pero como tal, no, las corporaciones no son quienes declaran. Muchas veces las corporaciones hacen un paso para la declaración que corresponde a la visita técnica. Volvió la interferencia, oh miércoles. Y aquí abajo está los datos. Entonces, Jorge, te voy a dar respuesta a tu pregunta. Dame un segundo. Esa es la segunda parte de la presentación. Aquí ya me aparece sin confirman si mejoró o no mejoró. Bueno, ¿mejoró o no mejoró? Porque me estoy hablando a medias. A ver si ahora sí mejora. Sí, ahí me... Listo, entonces, ¿cuáles son los beneficios para registrarse ante parques nacionales? Como les decía, el registro, uno puede ser natural registrada o no registrada. Aquí vamos a hablar primero de los beneficios de registrarse ante parques nacionales como reserva natural de la sociedad civil. Entonces, este es un ejercicio que nos permite, que nos da derechos de participación en ejercicios de planeación y programas de desarrollo ambiental. Hay algo que ha motivado impresionante la creación de reservas y es ese consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que puedan afectar. Es decir, yo tengo mi territorio y viene, en el caso de la Orinoquía, por ejemplo, una petrolera a querer hacer extracción o uso de la tierra. Si yo soy reserva natural, me tienen que pedir permiso sí o sí. Ya uno es el que decide si les da permiso o no les da permiso, pero lo tienen que, o sea, uno es totalmente visible ante los demás. Ese mapita que ustedes veían ahí, que les mostré al principio en temas de conectividad, que se veían en azul las reservas naturales de la sociedad civil, es decir, ya no son invisibles para los programas o los proyectos de afectación. Tienen derechos a algunos incentivos. Por supuesto, el tema del reconocimiento a través del RUNAP, que es la plataforma que les mostré anteriormente. En algunos casos hay descuentos en el impuesto predial, de acuerdo a los acuerdos municipales. Hay algunos municipios que sí permiten el descuento en el impuesto predial y otros que no. Aquí en Restrepo sí se permite ese descuento. Además, hay una extensión en la renta por servicios ecoturísticos. Muchas o una gran mayoría de la sociedad civil en la Orinoquía prestan servicios ecoturísticos. Además, hacen parte de la red de amigos de fauna. Esa red de amigos de fauna las corporaciones muchas veces necesitan de espacios en que se garantice la conservación para poder liberar especies traficadas o especies víctimas de atropellamientos después de sus procesos de recuperación y rehabilitación, y no tienen dónde liberar esos animales. Las reservas naturales hacen parte de esta red de amigos. Se tendrían que comunicar pues con las corporaciones para avisar: yo tengo acá el espacio, si ustedes quieren. Y las corporaciones, por lo tanto, también hacen el mismo ejercicio, los llaman: mire, yo tengo estas especies, necesitamos liberar, dígame si se puede o no se puede hacer en su reserva. También una reserva natural tiene la posibilidad de acceder a compensaciones y pagos por servicios ambientales o inversiones del 1%, es decir, proyectos que hagan afectación en el territorio tienen que, por decirlo así, pagarle de alguna manera al ambiente. Y muchas de las actividades que se hacen dentro de las reservas, por ser propias y por mantenerse uno mismo, no tienen financiación fácilmente. Entonces, al acceder a estas compensaciones, pues se pueden ir financiando las actividades que uno haya priorizado en la reserva.
y se puede hacer una deducción hasta del 20% en la renta líquida por inversiones en control y mejoramiento de medio ambiente. Todas estas son actividades que se pueden ir charlando con las corporaciones pues que nos dan estas compensaciones o que derivan a los proyectos para que hagan esas compensaciones o actividades en las reservas. Jorge preguntaba, ¿cuáles son los requerimientos para registrarse? Lo primero y lo más importante que pide Parques Nacionales, aquí estamos hablando de parques nacionales, hay otros ejercicios de reservas. Lo primero es que se debe presentar, debe haber sí o sí una muestra del ecosistema del ecosistema particular en el predio o en cada predio cuando se presentan varias reservas al tiempo. Se debe demostrar, en caso de que se presenten varias reservas, varios predios vecinos, se debe mostrar colindancia entre estos predios. Debe haber claridad en la ubicación del predio, es decir, una cartografía, un sistema de referencia y coordenadas que nos digan que ese predio está y dónde está. La zonificación aproximada de qué es lo que quiero hacer en cada parte de mi reserva. Y tiene que haber claridad en el folio de matrícula, que es algo de lo que estaba hablando Martica hace un momento en el chat. Debe haber claridad en el folio de matrícula en tema de propiedad. O sea, no puede decir, esto es mío, pero no tener un soporte legal para demostrar. ¿No me están oyendo? Por ahí dicen, ¿aló? Sí, te escuchamos bien. Bueno, es decir, entonces necesitamos ese folio de matrícula. Todos los propietarios deben haber firmado un acuerdo para la solicitud del trámite, es decir, no es que seamos 15 hermanos dueños del predio y solamente uno le dio por presentarse, por querer ser reserva y los demás ni enterados. No, señores, todos deben estar de acuerdo y deben presentar una carta que así lo avale. Deben firmar un poder autenticado y debe haber mucha claridad en el tema de ventas parciales. Este es uno de los temas que más retrasa los procesos de registro en parques nacionales. Entonces, entregan solicitudes de registro para predios de 2.000 hectáreas, por ejemplo, en Casanare, pero resulta que han vendido de a pedacitos y no hay claridad en esos folios de matrícula, cómo se hicieron las ventas, en qué parte quedaron, uno va a campo y no se sabe. Entonces, cuando no hay esas claridades, el registro ante parques nacionales se demora o simplemente lo dejan hasta ahí, no se permite continuar. Y en áreas de servidumbres, por ejemplo, de oleoductos o de carreteras, hay que excluir en el tema de la zonificación esas áreas para el registro de la reserva. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los papeles que se necesitan? Entonces aquí vemos, el primero es el formulario de solicitud, es un formulario que se encuentra en línea. Lo segundo tiene que ver con la ubicación geográfica. Aquí vemos también mi ejemplo, el Rancho Camaná. Sin embargo, esta ubicación geográfica se entrega con todo el tema de papeles del IGAC. El tercer requerimiento tiene que ver con una reseña histórica del proceso de conservación. Aquí uno pues escribe la reseña como le parezca, lo más completa o lo menos completa dependiendo de lo que se pueda. Es decir, aquí vemos un listado de campo de las aves que está conservando Rancho Camaná. Entonces, miren, se escribe en un documento, la reserva natural tal está hasta la fecha conservando este tipo de especies y se entrega un listado. Puede ser un listado con 2, 3 especies, pero pues obviamente si nosotros queremos respaldar nuestro ejercicio de conservación, la idea es mostrar un ejercicio muy juicioso, lo más juicioso posible, para que pues
no nos nieguen de alguna manera la posibilidad. Y hemos hablado mucho del tema de zonificación y no la hemos definido. Esto es otro de los requerimientos a entregar, es la zonificación, es decir, yo hago un dibujo de mi reserva, de mi predio, y digo qué se puede hacer y qué no se puede hacer y en qué lugares. Pero por ejemplo, en esta zona de acá abajo, que es este bordecito verde, toda esta es un área de conservación. ¿Eso qué quiere decir? Que es un área exclusiva para conservar, no se puede hacer ninguna actividad de producción en esta zona. Lo que se ve en amarillo corresponde a la zona a las zonas de producción. Esa producción, por supuesto, tiene que ser sostenible, no puede ser una producción dura, por decirlo de alguna manera. Y lo que nosotros vemos en rojo correspondería a la zona de uso intensivo, que pues en este caso son edificaciones. El área de restaurante, la casa donde viven los propietarios de la reserva, el área de turismo, etcétera, etcétera. Entonces yo decido de esas zonificaciones, esas zonas, dónde las voy a hacer, cómo los voy a hacer. Se anexa además a la copia del certificado de libertad y tradición del predio, un poder de representación en el caso de que una organización articuladora esté apoyándoles con el ejercicio de registro, y un certificado de existencia y representación legal en caso de que el predio sea de propiedad de una empresa, por ejemplo. Eso sería por ahora. Cuéntenme si tienen si tienen preguntas, si me escucharon o hablé sola. Si ha levantado la mano. Espérenme un segundo a ver aquí en el chat. ¿Sí me escuchan? Yo levanté la mano hace un ratito. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Ah, qué pena. Ay, bueno, entonces, mire, tengo varias preguntas. Una tiene que ver con la parte, digamos, yo tengo un área protegida, pues, pero no la tengo inscrita. Sí. A 3 kilómetros montaron un pozo petrolero, ¿sí? Sí. ¿En dónde está usted, perdón? ¿En qué parte del país? Guamal Meta. En Guamal, ok. Digamos, ¿qué área, es decir, un área protegida, qué incidencia tiene, a qué distancia del área protegida tiene incidencia, por ejemplo, para ese caso de proyectos? No, es solamente dentro del predio de uno. Ya aparte, ya ahí de afuera depende del país. ¿Sí? Ustedes saben que en estos temas... ¿Aló? Un segundito. Bueno, a ver, eso está a 3 kilómetros. Lo que pasa es que el área que se sembraron árboles y todo esto, pues crea como un corredor. Y ese corredor precisamente va subiendo por el río cristalino Lumadea y al lado del río casi la habían hecho, inclusive la están haciendo muy pegada, pero pues obviamente la comunidad pues reclamó, hizo bastante fuerza y llegó a pasar, lo alejaron unos 400 metros, o sea, pero igual, y hasta ahora están iniciando operaciones. Les tengo temor de que se dañe esa parte, sobre todo la parte de recurso hídrico. Bajando por el río más abajo hay 3 puntos de acueducto para Castilla, dos de acueducto para Castilla y uno para una vereda de Guamal, que es Humadea. Entonces, pues eso podría quedar afectado. Y obviamente pues puede afectar también mi sitio. Yo tengo ganas de entrarlo a reserva porque pues veo que hay como intenciones de querer hacer carreteable por ahí. Y eso pues no lo puedo permitir porque ahí sí se dañaría, ahí sí sería un daño muy duro. Bueno, esa es una de las preguntas que quería hacer. La segunda es, pues, no somos muchos los que tenemos como ese interés por conservar, ¿sí? ¿Cómo que no somos muchos? Hay 934 en el país solamente registrados. Imagínense los que no están registrados. Bueno, pero no somos muchos para los que tendremos que ser, porque pues esto debe ser algo que debiera estar generalizado, y más en nuestro país que es potencia en recursos, en este tipo de recursos naturales. Y tengo la experiencia en el mismo sitio ahorita en la pandemia, de que más o menos no pasan 15 días y están entrando con perros
5 o 6 perros de caza a acabar con lo que hay. Yo hice un inventario de aves y van 110 especies En su predio. en el predio y hay unas 40 especies de mamíferos, hay también bastante parte de peces porque pasa el río 1100 metros por un lindero y por la mitad pasa un caño silencioso. Entonces hay guarupaya, hay más o menos unas 20 especies, nutrias y todo, y entonces entran a cazar. Ha sido difícil esa parte, quiero saber con qué norma, de qué manera se puede, porque además es muy cercano al municipio, o sea, es algo que es inconcebible, no es de aceptar. Pero pues, infortunadamente, pues yo creo que ya no había ese tipo de pensamiento, pero todavía lo hay. Yo creo que quien va a cazar allá no es porque se esté muriendo de hambre ni nada, no, es simplemente porque les gusta y lo toman y no tienen respeto por la conservación. Además que hay un aviso de que es prohibido, que lo tengo como reserva y todo. Su merced, Ha sido difícil. ¿Su merced está registrado o no? No, por eso le digo que no estoy registrado, pero me considero una reserva porque ha Sí, sido claro, por eso era que mucho tiempo. Por eso era que yo hablaba que una cosa es el registro y otra cosa es todos los que somos reservas sin necesidad de estar registrados. Sin embargo, pues aquí el tema es que lo que está sucediendo en su predio es un delito y tiene que denunciar, por supuesto, ante la policía, a hablar con Cormacarena también. Ahí el tema de la ventaja que tendría ser reserva es que es un poco más probable que entidades como la policía o como Cormacarena presten atención ante sus llamados. Es decir, su merced demuestra, vea, yo estoy aportando al tema de calidad de agua, aguas abajo es lo que me está comentando, lo que le entiendo que está sucediendo en su predio y que además estamos en un ejercicio de conservación de tantas y tantas especies, demostrar todo el ejercicio de conservación y aporte a la conservación del municipio y de los ecosistemas para que le paren bolas y ayuden en el tema de la cacería. Sin embargo, pues es complicado, hay que ser sinceros. Este tema de la cacería y la pesca ilegal en reservas naturales de la sociedad civil ha sido un problema, ha sido complejo. Muchos de los propietarios lo que hacen, lo manejan es, como está diciendo Natalia en el chat, es que le hacen seguimiento a la denuncia del delito y están pendientes. Y lo otro es que pues se forman grupos de varias reservas entre los vecinos para evitar que esas personas ingresen tan fácilmente, dar aviso lo más pronto posible a la corporación y a la policía, porque pues ustedes saben, pues ante los delitos como que no es como tan fácil. No sé si respondo su pregunta. Si su merced quiere registrarse, aquí está el formulario. Una organización articuladora, como lo mencionaba inicialmente, son las organizaciones que apoyan este tipo de procesos de registro ante parques nacionales. Es decir, si su merced tiene alguna pregunta, puede comunicarse directamente con nosotros. Alguna pregunta puntual, si necesita algún tipo de asesoría, lo puede hacer directamente con nosotros como fundación. Voy a escribir en el chat mi número de teléfono. Natalia igual ya escribió el correo electrónico de la fundación. Una pregunta, digamos, ¿esta asesoría tiene algún costo? Pues va a depender de lo que su merced requiera, porque si se necesita ir a campo, nosotros no tenemos recursos para movilizar, pero podemos quedar, no sé, va a depender cada uno de los requerimientos que tenga. Si se necesita nada más una llamada o que nos veamos por Zoom, que si necesitamos desplazamiento, entonces su merced nos diría, yo lo recojo en tal lado y ahí nos vemos, o bueno, ¿sí? Bueno, siendo así, Va a depender, es más de lo que se necesite. Si hay que ir a hacer un levantamiento como tal de fauna, lo que sí genera costo, ahí que estaban preguntando hace un momento en el chat, ¿qué vale? No vale nada presentarse como reserva ante parques nacionales, pero sí valen algunos de los trámites. Es decir, si su merced tiene que
pedir en la notaría el tema del certificado de libertad y tradición del predio, Sí, si pero eso necesitan no hacer es- todo el ejercicio de lo del IGAC que les comentaba. Entonces, todos estos pequeños pasos puede que sí tengan un valor, lo mismo tanto de representación, entonces el valor que de ir a la notaría y darle el poder de representación a quien sea que se lo otorguen, esas cosas pequeñas sí valen. Cuando uno se presenta uno es propietario de un predio como persona jurídica, es decir, una empresa va a presentar su predio para reserva, ese sí tiene un costo. No recuerdo bien, pero es más o menos entre unos 250 y 270.000 pesos. Es un solo pago. De resto, para las personas naturales no tiene ningún costo. Profe, tengo otra preguntita. ¿Hay alguna relación con Resnatur? Resnatur, claro, es el papá de Fundación Reserva Natural Rancho Camaná no sería lo que es sin Resnatur. Por lo tanto, Fundación Camaná no sería lo que es sin Resnatur, son aliados, ellos también son una organización articuladora a nivel nacional. Nosotros somos un poco más locales. Resnatur nos ha enseñado básicamente lo que hay que hacer. Ha sido nuestro papá, dice Natalia acá. Somos lo que somos, gracias a ellos somos lo que somos. Resnatur tiene además, tiene otras estrategias para el tema de reservas. Ellos reciben reservas que no necesariamente tengan certificados de libertad y tradición. Estos predios que les decía que son reserva, pero de hecho y no legalmente ante parques, por decirlo así. Y son un grupo pues de amigos locos por la conservación que hacen un tejido social muy bonito. Estaba viendo, se me fueron por acá unas preguntas. Muchísimas gracias. Ya dejo mi parte para luego continuar lo demás. Gracias. Aquí Jorge Sánchez dice, tener reserva se puede convertir en un arma de doble filo porque después se puede construir áreas de servicios y mejoramiento. No es un arma de doble filo porque nosotros como propietarios de reservas que decimos registrarnos ante parques nacionales, estamos convencidos, tenemos esa voluntad de conservar que les hablaba hace un rato, esa voluntad de hacer las cosas bien. Es decir, yo puedo construir en mi reserva en el área, en la zona en que definí que es área de uso intensivo y depende de lo que yo vaya a construir. Es decir, yo no me voy a construir un edificio de 15 pisos en una reserva natural de la sociedad civil porque no me interesa, porque sé que eso tiene unas implicaciones fuertes para la conservación que yo mismo me propuse. Pero si yo quiero construir mi casa para vivir o la casa para que mis hijos vivan dentro de la zonificación que yo me propuse, una construcción bonita, amigable, etcétera, por supuesto que se puede. Porque uno no deja de tener gobernanza sobre su propio predio. El predio no le va a pertenecer a nadie más, sino que a uno mismo. Lo que sí es que, no sé, si van a hacer una carretera para ingresar, lo que sucede, por ejemplo, en las reservas, en el llano abierto, que necesitan pasar carretera, pues esa zona no la van a poner como de conservación, sino la van a poner como de uso intensivo o sencillamente se excluye del registro. Es decir, yo le hago un huequito por acá en una partecita y esa partecita no la voy a registrar porque no me interesa, porque ahí yo quiero hacer una actividad X o Y. No sé, Jorge, si le estoy dando respuesta a su pregunta. Aquí dice Guatibonza, cualquier actividad que se requiera desarrollar en un predio depende del uso del suelo que se tenga determinado en el EOT del municipio. Sí y no. Sí, por supuesto, depende del EOT del municipio. Sin embargo, yo tengo, al ser yo propietario de un predio, yo tengo la potestad de hacer en el predio lo que a mí me parezca mejor para vivir. Es decir, pues si yo mismo defino esta zonificación y determino en cuáles son mis lugares para conservar. A ver, ¿qué más veo por acá?
Que si esta conversación quedará grabada, creo que el profesor Nelson estaba grabando desde el principio. ¿Exigen un mínimo de territorio para aplicar a esta posibilidad? No, señora, puede ser la reserva más pequeña, el predio más pequeño que su merced se imagine. Se puede presentar. Aquí en la Orinoquía son predios muy grandes. Como les decía el video, Rancho Camaná es la reserva más pequeña de la Orinoquía, sin embargo no es la más pequeña del país. En la zona andina, tanto en Boyacá como en Nariño, por ejemplo, los predios son muy pequeños y aún así se encuentran registrados predios de un poco menos de 1 hectárea. Y arriba dejé los datos, está el correo electrónico de la fundación, fundacioncamaná@gmail.com. Mi número de teléfono es 301-753-5726, también está en el chat. El teléfono de Martica, que también es de la fundación, 312-524-7698. ¿Alguna otra pregunta? Don Jesús tenía por ahí la mano levantada, no sé si le respondieron. Sí, la bajé, pero a ver, es que parcialmente Matica me la respondió. A ver, en Colombia digamos que hay varias tendencias, formas de tenencia en la tierra. Una, pues los llanos, los fundos, otros que por POT no nos permiten hacer escritura, la formal, pero hay una escritura pública registrada, tal cual, en común y pro indiviso, ¿sí? Es decir, yo tengo el 25.6 de ese predio, o sea, 4 hectáreas, 7.000 metros, Sí. de las 18 que hace esa finca cuando me la vendieron. Entonces, la vez pasada había hablado con Lina y una de las obstáculos por la cual no tomé la decisión justamente fue no hacer, no registrarme porque no tenía escrituras. Ahora tengo como indiviso. Eso es una escritura pública tal cual por notaría y con registro en la oficina de registro. No sé si eso habilite o la alternativa que Natalia me estaba leyendo que se puede hacer, pues, como lo vengo haciendo de manera voluntaria, pero quizá con otros ingredientes que ayuden a asemejarse a una reserva si no esté registrada. Es como eso, Lidita. A ver si me pueden complementar algo de lo que estoy preguntando. Don Jesús, podríamos mirar de nuevo la escritura que su merced está hablando y nosotros hacer subir la pregunta directamente a Parques Nacionales para ver qué se piensa. Si se podría o no se podría, como dice Natalia, se pueden hacer acuerdos de conservación ante cualquier organización articuladora. ¿Qué hacemos además las organizaciones articuladoras? Es tener la información de todos estos predios que puede que no se encuentren registrados, pero que están haciendo procesos de conservación. Y nosotros tenemos como una especie de base de datos y al hacer parte nosotros del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquía y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la Orinoquía, representamos también ese tipo de estrategias en el país. Entonces, si le preguntan a uno también, se quieren hacer, se quiere hacer una inversión o se quiere hacer reforestaciones o etcétera, etcétera, en predios, no tenemos, se requiere que sea en tal lugar del país, o nosotros tenemos esa base de datos y podemos decir, ellos no están registrados, vienen haciendo ejercicio de conservación, por favor, tenganlos en cuenta para estos ejercicios. También hablábamos un poco de flexibilización de una, también podemos hacer las organizaciones articuladoras en el RUNAP, de esa tarea que nosotros tenemos de visibilizar también todos esos ejercicios que ustedes hacen. Entonces, de cuando nosotros tenemos encuentros del Sistema Regional de Áreas Protegidas, nos preguntan, bueno, ¿y ustedes con quiénes están trabajando? ¿Están registrados, no están registrados? ¿Qué requieren estas personas? Si se escriben proyectos en conjunto, uno tiene en mente a todas estas personas, a todos estos ejercicios y puede ir planteándose cosas. Por eso es bueno como estar articulado siempre con una organización. ¿Listo? No sé si alguna otra pregunta.